Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. Dice así: Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Yahvé el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que se prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Yahvé el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahvé el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Evangelio según Lucas, capítulo 5, versículo 12. Dice así: Sucedió que estando él, Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cuando leáis en vuestras casas estos textos, no dejéis de leer la siguiente historia de la sanación del paralítico que veremos en una próxima ocasión. Lucas, como ya hemos dicho en algunas ocasiones, no suele narrar los acontecimientos de manera cronológica, sino contextual, del contexto, de la enseñanza. Y por tanto podemos ver de alguna forma cómo se va narrando y la razón por la cual él nos va describiendo ciertas cosas. Los evangelios, y en particular tenemos que decirlo del Evangelio de Lucas, no está para describirnos meramente milagros. Los milagros son señales de algo que nos quiere describir la narración y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando nos encontramos aquí con este leproso, o después nos podremos encontrar con el paralítico, es que algo nos quiere decir aparte de la misma historia del prodigio o de la señal.
Y creo que aquí lo que nos va a describir es algo más de lo que podemos ver de una manera superficial. Vamos a hablar en primer lugar de la lepra. Hoy en día esta enfermedad está muy controlada. Se ha descubierto mucho para poder frenarla, incluso en algunos casos de sanarla y de limpiar al enfermo. Es la enfermedad de Hansen. Y es una de esas enfermedades que lleva con ella un estigma, lleva una señal de peligro, de miedo o de temor a lo largo de toda la historia. Y no solamente lo que es en nuestra propia historia, sino particular en toda la narración de la Escritura. No podemos mirar simplemente la enfermedad de la lepra, de Hansen, solamente por las cosas que podamos ver o las señales que se puedan producir, sino por todo lo que podía significar en su contexto histórico y cultural, por supuesto. Es una enfermedad terrible. Tal es así que incluso cuando vosotros podáis tener la oportunidad de leer los capítulos 13 y 14 de Levítico, en el comienzo del pueblo de Israel, se nos narra de todo el daño y de todas las situaciones que estaban experimentando y lo que eso implicaba en una sociedad de aquel momento y de aquellas circunstancias. Hoy en día todavía hay en algunos lugares del mundo este miedo de lo que puede implicar. Según la enfermedad y lo que hace, cómo afecta, es que daña la piel. Es algo que se va como comiendo y matando y destruyendo. Y no se conforma únicamente con la piel, sino que también llega hasta los huesos. Y si no se controla, y en el pasado no podía controlarse como ahora, puede llegar incluso a afectar los nervios. Es así que no hay dolor que se pueda producir y todo aquello se va encalleciendo, se va pudriendo, se va muriendo y no se puede hacer nada para frenarlo. Y era contagiosa. No tan contagiosa como podía pensarse, pero era contagiosa. Incluso hoy en día, para descubrir esta enfermedad, si no hay un tratamiento de antemano, lo que pasa es que se descubre demasiado tarde. Y a veces la madre ha contagiado a sus propios hijos, sobre todo en esos países donde el niño está en contacto constante con la madre. Hay un entumecimiento del cuerpo y una ausencia de toda sensibilidad que va ganando poco a poco y se va extendiendo. Infecciosa. Y por tanto, la gente podía ver que era temerosa ante toda esa situación y se empezaba a aislar a las personas. Nos dice en el libro de Levítico, y son las leyes de Moisés, que cuando alguien podía alcanzar esta enfermedad de la lepra, debería de vivir aislado del pueblo. Y hasta que no se viera su carne limpia, en algunos casos que podría darse, había que limpiar todo o había que quemarlo y destruirlo y esperar, etc. E implicaba muchos temores en nuestra época, en épocas pasadas, cuando todavía podíamos sentir de la lepra en lugares de Occidente o de África. Las personas tenían que ser señaladas y marcadas, incluso con un sonido para que la gente no se acercara. Incluso lo podéis ver en el Evangelio según Lucas, como en algunos casos los leprosos tenían que llamar a Jesús para ser sanados en la distancia, porque no se les permitía acercarse. Entonces, no solamente era lo terrible ya de la enfermedad y de la soledad que producía, sino además el estigma social, donde la gente lo tenía que mantener al margen, todo era como muy contaminado, muy sucio y muy indigno. Y eso empezaba a hablarse y a comentarse de que quizá esta enfermedad era un castigo de la persona o un castigo de los padres por algún pecado, alguna ofensa, etc. Y todo eso aumentaba aún más el temor a su alrededor.
lo que podemos ver aquí en este estigma, esto es una ilustración de algo más terrible que la lepra. Y lo que nos está mostrando es una gravedad aún más profunda. No solamente por lo que puede llegar a nuestra insensibilidad de nuestro cuerpo, de nuestros nervios, sino todo lo que implica de deterioro en la vida de la persona. A lo que me estoy refiriendo y de lo que creo que Lucas nos quiere indicar, porque lo va a hablar en la siguiente historia que nos narra, es el pecado. Es una enfermedad, la lepra, que no se ve a simple vista hasta que sus efectos ya no han llegado a la piel, a los huesos o a los nervios. De la misma manera podemos ver que hay personas que parecen honestas y sinceras en su carácter, pero que en realidad hay una carcoma, hay un daño en su naturaleza que les va carcomiendo y le va dañando. No pensemos que el pecado es algo que ha aparecido en la madurez. El pecado aparece en el mismo nacimiento y se va extendiendo y va ganando desde la misma infancia. El egoísmo, la vanidad, la codicia, así como también ese lenguaje mordaz u obsceno y la moralidad o inmoralidad que va afectando a las personas. Y no solamente es por un mal lenguaje o una mala actitud, sino que eso va afectando a todo nuestro ser. Por eso la Escritura habla de la oscuridad de nuestro corazón, de lo obtuso de nuestros pensamientos y cómo todo eso nos va carcomiendo el carácter y nos va alejando, pero no alejando de las personas, sino que el pecado lo que hace, ese daño que tenemos dentro de nosotros, nos aleja de Dios. Y lo que va haciendo es cada vez crear una mayor distancia y un mayor desprecio, no por el pecador, sino por el pecado que lleva el pecador. Y nos va haciendo más insensibles a su llamada. Y el deseo que tiene nuestro Dios por nosotros parece inservible e inútil ante nuestro carácter y en nuestra actitud del pecado que va creciendo. Mirar, lo que estamos diciendo es que si no tomamos control de nuestra enfermedad espiritual, si no tomamos control, si no se toma una medida de nuestra lepra en el momento adecuado, se va a seguir extendiéndose y cada vez va a ser más duro y más difícil el tratamiento. Cada vez vamos a estar más lejos de Dios. Esto es lo que estaba ocurriendo con los leprosos. No podían estar en medio de la sociedad y los tendrían que tener, los debían de poner al margen y en la distancia. Yo no sé cómo será tu propio estado o tu situación, porque esto es algo que tienes que mirar en tu propio corazón. Pero ¿cómo estás? Uno podrá llegar a decir, bueno, la sociedad en la que estamos viviendo es tan moderna y la ciencia ha avanzado tanto que una enfermedad tan terrible ya está controlada. A lo largo del tiempo se han frenado muchas enfermedades dolorosas y terribles, aun cuando hay otras que aún no ha podido alcanzar el remedio y cánceres o tumores con los cuales se está luchando. Pero la sociedad y la ciencia ha sido buena con respecto a la lepra. Aún así se han descubierto algunos casos de lepra en Occidente. Pero, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución para ese daño espiritual que albergas en tu corazón si aún no lo has tratado, que es tu propio pecado? ¿Dónde vas a encontrar en la ciencia o en la filosofía o en los pensamientos del hombre un remedio para tu situación espiritual delante de Dios? Si lo que vas haciendo y conforme vas actuando, en lugar de hacer una cercanía para con Dios, lo que va haciendo es alejándote cada vez más de Dios. Aun a pesar de tus aparentes esfuerzos, religiosidades, ritos que puedas llevar, no solamente no es que estés evitando la ira de Dios, sino que está aumentando la ira de Dios por causa de tu propio pecado.
Y llega un momento en que la distancia es tan inmensa de que, ¡ay de mí! ¿Quién podrá ser salvo en estas condiciones? ¿Quién podrá librarse de este estado? Pero entonces nosotros volvemos a nuestra historia. Sucedió, ocurre, como nos cuentan en las historias que siempre oímos desde la infancia, los niños, que estando Jesús en una de las ciudades alrededor del mar o del lago de Genesaret, se presentó un hombre lleno de lepra, no únicamente leproso, sino lleno de lepra. Y en nuestra imaginación, por lo que podemos haber visto del pasado o aún incluso de algunos lugares, hay una asociación evangélica que lucha contra la lepra aún hoy en día, podemos ver el daño terrible y las heridas, la deformación que hace de la persona esta enfermedad tan terrible. Podemos imaginarnos entonces este hombre que tiene que vivir separado y que de pronto escucha acerca de este Jesús que ha hecho tantos milagros o tantos prodigios alrededor de esta zona, Capernaum, Galilea, etcétera. Y de pronto lo único que él puede hacer o quiere hacer es acercarse a él y gritarle. Él pasó, se acercó a nuestro Señor Jesucristo, a pesar de esa exclusión, se atreve a levantar su voz y se acerca delante de él y nos dice en nuestro texto que se postró delante de Jesús. Viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No deberíamos de entender aquí que cuando el leproso se postra hubiera ya una convicción de que este Jesús es Dios y que quiere postrarse para adorarlo. No hay señal que podamos ni aquí ni en los otros evangelios poder llegar a decir que el leproso ha comprendido que Jesús es el Dios hecho hombre. Lo que quizá pueda ocurrir es que este hombre se ve en una completa y total miseria de su situación. Y por tanto se postra delante de Jesús en humillación. No tanto para adorarle, sino por su propia condición de leproso y lleno de lepra. No sé cómo es vuestro estado de corazón, no sé si sois convertidos o no sé cuánta gente puede estar escuchando que sea creyente o que no sea creyente. No sé hasta qué grado esta lepra del pecado ha inundado tu ser y no sé cuán lejos te puedas encontrar delante de Dios. No sé incluso qué comprensión puedas tener del Dios de las Escrituras y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. No sé cuánta teología tú puedas llegar a alcanzar a comprender de todo lo que nos enseña este libro, la Palabra de Dios. Pero lo que sí podemos hacer es seguir el ejemplo y la única manera que podemos digna de sentarnos o ponernos delante de Dios es en humillación. No podemos venir con arrogancia, no podemos venir con méritos, no podemos venir con trabajos, esfuerzos, rituales. Este hombre no se acerca a Jesús sugiriéndole o demandando y esperando. Simplemente en humillación no puede hacer otra cosa que inclinarse ante aquel hombre que tiene el poder para sanar su enfermedad o librarle de su enfermedad. Lo que tú tienes que llegar a comprender es que tú, seas quien seas, tienes una gran diferencia con respecto a Dios. Él es santo, Él es justo, Él es digno de toda adoración y de toda alabanza. Y tú eres una mera criatura. Y además has descubierto, espero que sea así, has descubierto algo que te está corrompiendo por dentro y que te está destruyendo y que te va a llevar a los más terribles de los destinos, que es la condenación eterna. Y ante esta situación, ¿quién podrá ser salvo? ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Vas a querer ofrecerle tus cánticos, tus alabanzas, tus rituales, tus sacrificios, tus esfuerzos? ¿O lo único que podrás hacer delante de este hombre que es capaz de hacer grandes cosas es el humillarte y caer rendido?
Esta es la imagen que se nos expone en los evangelios de aquel pecador que está en el templo y golpea su pecho, sé propicio a mí. ¿Por qué? Porque soy un pecador, porque estoy enfermo, porque no puedo hacer nada, porque ya no hay remedio, porque estoy aislado, porque estoy solo, porque la distancia es inmensa, porque ya no puedo avanzar más. Esto es lo que nos está diciendo este pobre hombre lleno de lepra, que lo único que puede hacer es acercarse a él, levantar su voz, rendirse por completo delante de aquella persona. Pero fijaros lo que dice. Cuando el Señor Jesús pasa por él y este hombre se acerca, viendo a Jesús, se postra con el rostro en tierra y le ruega, no le exige, le ruega, le suplica, diciendo esto: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, dice, puedes limpiarme. Veréis, hay un atributo en nuestro Dios que no se puede comparar en ninguna manera con respecto al nuestro. Dios es amor y nosotros de alguna manera también podemos amar. Dios es santo y nosotros de alguna manera podemos buscar santidad. Pero lo que nos dice uno de los atributos o de la manera de obrar a Dios es que todo lo que Él quiere puede hacerlo. Todo lo que Él quiere lo puede hacer. Y Él hará sola y únicamente lo que Él quiere hacer sin ningún tipo de obligación. Esto es lo que nosotros llamamos la soberanía de Dios. Cosa que no podemos ni siquiera imaginar en nosotros. Porque tú quizá quieras cosas hoy. Quieras mejorar, quieras cambiar, quieras tener mejor salud. Pero no importa las cosas que tú quieras, muchas de esas cosas no las podrás alcanzar. Te gustará volar, pero no podrás volar. Te gustaría ser invisible, como cuando yo era niño y me gustaba ser invisible, pero no puedes ser invisible. Así que hay cosas que tú quieres, pero que no puedes. Y a la misma vez hay cosas que tú puedes hacer, pero no las quieres hacer. Y nos sentimos como esclavos y obligados y empujados. No quiero pecar, pero peco. No quiero ofender, pero ofendo. No quiero ir en esta dirección, pero voy. Así que me siento con una tremenda frustración. Esto es lo que hace el pecado. Y esto es lo que hace nuestra naturaleza caída y como meras criaturas. Que hay cosas que queremos, pero no podemos. Y hay cosas que podemos, pero no queremos. Pero en cambio en Dios nos dice la Escritura que todo lo que Él quiere lo puede hacer. Y esta es la grandeza suya. No hay límites a lo que Él pueda alcanzar con su mera voluntad. Si miráis en el libro, especialmente el profeta Isaías, y en el capítulo 46, todo lo que quiero, hago. Eso no lo podemos decir nosotros, solamente lo puede decir Dios. Pero fijaros cómo lo está diciendo, todo lo que yo quiero, lo que nace de mi voluntad, lo que nace de mi carácter, lo que nace de mi corazón, si es que podemos hablar del corazón de Dios, todo lo que yo quiero, lo voy a hacer. Así que mi palabra es creativa. Es decir, simplemente por el deseo de querer algo, puedo llegar a hacerlo en su momento y en su forma. Este es el atributo de Dios, esta es la grandeza de Dios. Por tanto, no debemos de pensar que las palabras que está pronunciando este pobre leproso inclinado ante nuestro Señor Jesucristo son meras palabras. A nosotros, a la luz de la Escritura, del profeta Isaías o de otros, podemos llegar a decir, es que esto es real, es que esto es verdadero. Mirad, no os vais a acercar ante un Dios por causa de vuestro pecado y de vuestra situación espiritual y de vuestro destino de destrucción. Si no estáis en Cristo Jesús, no os vais a acercar a aquel que pueda llegar a decir, lo vamos a intentar. Vamos a ver si es posible. Voy a darte las armas para que tú puedas limpiarte de tu lepra y de tu pecado. Voy a facilitarte el terreno para que tú puedas hacerlo. No es este el lenguaje, no es esto lo que vemos en las Escrituras. El Señor no simplemente está diciendo, voy a crear una voluntad. El Señor puede hacer lo que quiera hacer, porque Él es Dios.
Y cuando nuestro Señor Jesucristo está delante de este leproso, Él de alguna forma, quizá por la obra del mismo Espíritu, puede llegar a entender y comprender y dirigirse a Jesús de esta forma. Si quieres, puedes limpiarme. Este es el poder del Evangelio y esta es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y esta es la esperanza del pecador, que podemos acercarnos a un Dios como el nuestro a pesar de su justicia, a pesar de su soberanía, de su gloria y de su majestad y decirle realmente, si quieres, puedes hacerlo. Y entonces tenemos la respuesta, que este es el poder del Evangelio, que el Señor Jesucristo le toca porque Él quiere y le sana. Se identifica por completo en esta situación. Mirad, tocar en aquel momento a un leproso era increíble, inaceptable. Es como tocar algo que al mismo instante te podía contagiar. Los leprosos tenían que mantenerse en la distancia. Pero lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo aquí en esta narración no es simplemente que lo está escuchando como lo va a hacer más adelante en algunos capítulos en la distancia y responde. No, nos hace una aclaración contundente Lucas en su narración. El momento en que el leproso se humilla, se inclina delante de él y le dice estas palabras, nuestro Señor Jesucristo se acerca y le toca. Porque ¿sabéis lo que nos dice el Evangelio? No es simplemente que nuestro Dios ha querido salvar a los pecadores, sino que se ha hecho hombre, se ha encarnado y ha venido en medio de nosotros para identificarse, para tocarnos, para sentir. De tal manera nos va a decir el Evangelio que se va a identificar con nosotros el Señor Jesucristo hasta el punto de ser igual que nosotros en todo, aunque sin pecado. Y esto es lo que nos está mostrando nuestra narración. Nuestro Señor Jesucristo no se conforma en decir las palabras de autoridad para sanar, sino que además toca a aquel leproso y está mostrando el afecto, la cercanía, la intimidad que tú y yo necesitamos con respecto a nuestro Señor Jesucristo. No es un ritual a la lejanía de Dios, sino que es un Dios cercano a cada uno de nosotros, hasta el punto, como dice Pablo en cierto momento, que le podamos palpar. O es mejor que nuestro Señor llegue a palparnos y a tocarnos a nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo responde, quiero, sé limpio. Claro que quiero, por supuesto que quiero. Y entonces nosotros vamos ahora al profeta que hemos estado leyendo, Ezequiel, y nos dice en el capítulo 18 que hemos leído, versículo 23, versículo 32, en el capítulo 33, en el capítulo 33, versículo 11, que nos dice, yo quiero la salvación, yo quiero que el pecador no perezca, yo quiero sanarle de sus pecados. Fijaros cómo nos lo describe. En el capítulo 18, como hemos leído, versículo 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Yahvé el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Eso es lo que nos está diciendo. Versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahvé el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. No quiero la muerte del que muere, nos dice. Y capítulo 33 nos vuelve a repetir el mismo profeta en su mensaje profético y de esperanza para el pueblo de Israel. Nos dice en el versículo 11, una vez más, diles, dice Yahvé al profeta, diles, vivo yo, dice Yahvé el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Cuando Ezequiel está escribiendo su mensaje, está diciendo, mirad los impíos, mirad los pecadores, mirad los leprosos, mirad vuestro estado, mirad vuestra situación, mirad vuestro destino. Eso es lo que nos está diciendo. Pero dice, si el pecador, el impío, se vuelve a mí de sus caminos, entonces yo lo salvaré. Y lo mismo que estaba diciendo el profeta en la antigüedad nos lo está diciendo hoy.
Y te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí, lo está repitiendo una y otra vez. Yo no quiero, por supuesto que no, yo no quiero que el pecador perezca. Yo no quiero que el impío se pierda. Por supuesto que no. Y voy a establecer todo lo que sea necesario porque yo quiero la salvación del pecador. El problema está en que tú no quieres y que tú te opones. Nos lo está repitiendo en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Yo quiero la salvación. Lo que nos está enseñando nuestra historia del leproso es que él se acerca y suplica a Dios, si quieres, puedes. Y nuestro Señor Jesucristo dice, quiero, sé sano. Y fue limpio de su lepra. Los profetas constantemente nos van a llamar a volver. Él es nuestro médico. Él es nuestro sanador. Para eso ha venido, para sanar a los enfermos, para traer esperanza al pecador, para librarle de su cadena, para limpiarle de su suciedad, para presentarlos limpios y sin mancha delante de Dios el Padre. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados. Traer toda vuestra culpa, todas vuestras heridas, toda vuestra suciedad. Venid a mí y yo cargaré con ellas. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús. Él va a proveer el remedio para nuestras almas. La paga. El rescate. La sangre de su Hijo nos limpia de todos los pecados. Jesús, en estas palabras y en esta respuesta, con esta actitud, se está identificando con el Dios del Antiguo Testamento. Está diciéndose lo mismo. Él quiere. Aquí estoy. Yo quiero. Si tú me pides, yo te respondo. En el capítulo 13. De nuestro Evangelio de Lucas, en el versículo 34. Porque donde está, 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Fijaros bien lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, también volviendo al Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Muchos leprosos, nos va a decir Lucas en otro lugar, muchos leprosos había en Israel en el pasado. ¿Recordáis el capítulo anterior de nuestro Evangelio? Muchos leprosos y solamente Naamán fue sanado porque fue a buscar al profeta según le dijo una de sus esclavas. ¿Esta es tu situación? ¿Este es el estado en el que se encuentran los pecadores? Este es el mensaje que tenemos que transmitir a la sociedad que está a nuestro alrededor. He aquí tu problema, he aquí tu situación, he aquí tu estado, he aquí tu destino, he aquí lo que está ocurriendo con tu alma, cada vez más oscura, cada vez más dura, cada vez más difícil, cada vez más alejada y cada vez con más la ira de Dios sobre ti. Pero tenemos un Dios como el nuestro. Ven a mí, yo quiero la salvación del pecador. Ven a mí, yo voy a proveer el remedio. Acepta mi remedio. He aquí está delante de tus ojos. Solamente Naamán el profeta, solamente algunos de los leprosos clamaron cerca, clamaron en la distancia, Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué no lo hacéis? ¿Por qué no lo haces tú? ¿Por qué no haces y miras tu propio estado y tus propias condiciones? ¿Y por qué no suplicas de la misma manera, humillado por causa de la enfermedad espiritual que te inunda y que te destruye? Y vienes al único Salvador y delante de Él le dices, si quieres puedes limpiarme. Porque ten la certeza, la suma certeza de que el Señor quiere la salvación del impío. Y que ha hecho todo lo posible y todo lo necesario para que hombres como tú y mujeres como tú puedan ser salvos. Es el pecador que no quiere venir. El Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículos 39 y 40. No queréis venir a mí. Yo he venido, os he llamado, he provisto, pero vosotros no queréis venir a mí. Sabemos y damos gracias y gloria al Señor por la obra del Espíritu, porque si nosotros vamos a Cristo, sabemos que es esa obra del Espíritu que nos trae. Es el Señor, es el Padre
quien nos presenta delante del Hijo. Pero yo quiero hacerte esta invitación. Quiero que imites, quiero que sigas los pasos del leproso. Busca a Jesús. Preséntate delante de Él. Humíllate con toda la fuerza que puedas expresar en tu pobre cuerpo y tu propio estado espiritual. Y pídele que te sane. Porque Él quiere y puede hacerlo. Es más, Él es el único que quiere y puede hacerlo. Y nos dice entonces, narrando con contundencia Lucas, esta frase, versículo 13 una vez más, y al instante la lepra se fue de él. Los milagros del Señor Jesús no son progresivos. No es que poco a poco pudiéramos ver a un cojo que está aprendiendo a andar, o que un ciego día tras día está recuperando la vista, o que un leproso va sanando su cuerpo. Para que podamos ver el poder de la obra de nuestro Señor Jesucristo cuando sana, es que nos dice que al instante de pronunciar aquella palabra, se fue la lepra de él. Y esto es la grandeza del Evangelio. Y esto es el poder del Evangelio. Que en el instante mismo, sea quien seas, estés donde estés, y no importa lo oscuro que haya sido tu mente y tu corazón y los muchos pecados que estés albergando en tu vida, no importa el estado en que te puedas encontrar, en el mismo momento que le pidas al Señor Jesucristo que perdone tus pecados desaparecerán de la presencia del Padre. Porque este es el poder del Evangelio. Claro que al final tu vida tendrá que cambiar y tendrás que actuar de manera precisa, etcétera, etcétera. Pero el mismo instante en que pongas tu corazón en las manos del Señor Jesucristo, el pecado perderá su fuerza. Ya no serás un enfermo espiritual, sino un sano, un hijo de Dios. Y al instante fue limpio. Una sola palabra de parte del Señor Jesucristo y todo el poder del maligno, toda la debilidad de la carne, todo el daño experimentado, toda la impiedad que has acumulado a lo largo de tu vida, desaparecerá delante de los ojos de Dios, porque este es el poder de la cruz y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice y nos describe a lo largo de esta historia, y él, Jesús, mandó a aquel hombre que fue sanado que no dijese a nadie, sino ve. Le dijo, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. ¿Por qué? Porque su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aquí hay una aclaración que Lucas quiere hacer. Porque lo que estaba diciendo, hombre, cuando vemos a un leproso que ha sido sanado, supongo que el leproso se llenaría de gozo y alegría. Y el hombre que no podía acercarse, el hombre que estaba sucio, que era indigno, que llevaba llagas en su cuerpo, ahora es limpiado. Seguramente correría la voz por todas partes. ¿Recordáis el endemoniado en los cementerios, desnudo y lleno de heridas y suciedad, cuando fue convertido y por todas partes iba proclamando la gloria del Señor? Creaba un revuelo y las multitudes venían buscando estos mismos milagros sin entender el significado de lo que estaba ocurriendo. Y quizá tú ahora mismo, en esta hora, cuando ves un poder como el del Señor Jesucristo, que puede limpiar la lepra de los leprosos, que puede sanar a los enfermos, que puede dar vista a los ciegos, que puede proveer al que no tiene, estás tentado a quedarte con estas señales y con estos prodigios. A lo mejor lo que tú estás buscando y estás pensando, si yo me acerco a Cristo, mi vida va a ir mejor. Y voy a tener más sanidad, más salud, mi familia va a mejorar, mi trabajo va a mejorar, la vida social va a mejorar. Te estás equivocando. Estás cogiendo simplemente las señales y no estás buscando el sentido principal. Nuestro Señor Jesucristo le dice a aquel hombre, no vayas hablando estas cosas, cumple el ritual que se espera de ti para que sepa todo el mundo que ha sido limpiado, sobre todo los líderes religiosos. Pero déjame a mí, porque la fama estaba implicando dificultades para el ministerio real del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no ha venido a quitarte el dolor de espalda.
El Señor Jesucristo no ha venido aquí a proveer de mejor trabajo y de salud. Este no es el propósito principal. Él no ha venido a quitarte las lepras físicas o los dolores de cabeza. El Señor ha venido a este mundo a rescatar a los perdidos. Ha venido a salvar a los pecadores. Ha venido a dar eternidad a los que estaban condenados para el infierno. Y no podemos perder de vista esto. Claro que el Señor puede hacer grandes maravillas. Lo podemos ver en los evangelios. Pero no perjudiquemos la obra del Señor Jesucristo. Él ha venido a morir en la cruz. Y esto es lo que nosotros tendremos que proclamar e invitarte a considerar. No te quedes con el Cristo que hace milagros en el cuerpo. Quédate con el Cristo que hace milagros en el alma y que salva y que perdona los pecados. Y entonces dice que se apartaba a los lugares desiertos y oraba. A Jesús no le gustaba la fama. A él no le gustaban las multitudes. Él buscaba los lugares desiertos, la tranquilidad, el sosiego para estar en relación con su Padre. Las oraciones de nuestro Señor Jesucristo pocas veces son públicas. Era constantemente, nos dicen los evangelios, en particular Lucas, que se apartaba para orar en comunión con el Padre. Para esto he venido, para hacer la voluntad tuya, para que tú me glorifiques y me glorifiques en la cruz. Nos gustaría, por alguna manera, entrar en un hueco y escuchar la voz de nuestro Señor. Cómo Él rogaría por su ministerio, para recibir todos aquellos que el Padre le daba. La oración privada, no la oración pública de nuestro Señor Jesucristo. Acercaros a Él, en el silencio, en la tranquilidad. No busquéis lo externo, no busquéis principalmente la religiosidad, los rituales que nos pueden adornar, que nos pueden llenar. No, busca principalmente al Señor Jesucristo, que puede dar respuesta a tu mayor inquietud y a tu mayor necesidad. Humíllate delante de Él, porque tienes la certeza y la seguridad que Él ha venido a por eso, porque lo que Él quiere en esta tarde, para ti y una gran multitud, tu salvación y el perdón de tus pecados, y regalarte sin merecerlo la vida eterna. Amén.